Estamos aquí iniciando una plática con el doctor Rafael Sinzún, mi tocayo. Qué bueno que hoy nos acompañas en este espacio del periódico Cambio de Michoacán y que lleva por nombre Cambio en el Debate, y tiene una característica fundamental, que existe la libertad de expresión, la libertad de exponer nuestros puntos de vista sobre distintos problemas, ya sea en la sociedad michoacana o a nivel nacional o hasta internacional. Y qué bueno que nos acompañas hoy para platicar sobre, y más bien que nos platiques de tu experiencia como maestro nicolaita, perteneciente a la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad y del Instituto también. Del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, y que hoy veamos esa parte que se refiere cuál es la situación real, objetiva, sobre los presupuestos en la Universidad Michoacana, y que tiene que ver con una serie de problemas, desde los pensionados y jubilados, y también observar la parte de el comportamiento de, por lo menos, de los últimos dos rectores de la universidad, y que nos platiques esa experiencia. Parece que has estado también, estuviste en alguna comisión del Consejo Universitario. Así es. Entonces escuchamos. Muchas gracias por la invitación, maestro Mendoza. Tuvimos la oportunidad ya hace 30 años de trabajar como profesores universitarios, inicialmente adscritos a la Facultad de Veterinaria, y a partir del del año 94, adscrito al Instituto de Investigaciones Agropecuarias, el cual participamos en el proyecto y somos profesores fundadores. Dentro de este instituto fui electo consejero universitario en el 99 y participé en este consejo universitario durante el 99 a 2002. Estos 4 años tuve la oportunidad de ser electo por los consejeros profesores del consejo universitario como miembro de la Comisión de Presupuesto y Control, en la cual tuvimos la oportunidad de conocer algunos de los mecanismos que se dan para la elaboración de este presupuesto y la ejecución, supervisión y evaluación del presupuesto, que son de las funciones que debe desempeñar la Comisión de Presupuesto y Control, la cual se integra por 2 profesores consejeros, 2 profesores directores y un compañero estudiante, por 5 personas. Esta comisión tiene por objeto revisar e ir dando el aval para presentar a su final aprobación al Consejo Universitario todo lo que tiene que ver con el financiamiento universitario y la forma de aplicación y comprobación de gasto. Desde esas fechas, siendo rector en ese tiempo el licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés, se llegó a plantear de forma muy insistente que teníamos un fuerte problema con la distribución presupuestal para hacer frente al apartado del gasto de jubilaciones y pensiones en la Universidad Michoacana. Al hacer un análisis de este presupuesto, encontramos que del presupuesto total de la Universidad Michoacana en el año 2000, el 17.5% de ese presupuesto debería tomarse para cubrir esta prestación a la que tienen derecho los trabajadores por contrato colectivo. Tenemos derecho a esta prestación conforme marca nuestro contrato, a los 25 años de antigüedad y con un comportamiento dinámico. Al hacer un análisis del año 1987, es decir, revisamos el presupuesto 2000, y al hacer retrospectivo el análisis, en 1987, del presupuesto total de 87 que se requería para cubrir dicha prestación, era el 16.5%. Esto nos dio un indicador de que prácticamente era la misma proporción porcentual que se utilizaba 87 al año 2000, 17 años, 13 años después.
quiere decir que no es tanto únicamente que se convierta en ese problema tan importante para la universidad, sino que detrás hay otros aspectos más importantes que deben cuidarse del presupuesto universitario. ¿Qué significa esta jubilación dinámica para que quien nos ve y nos escucha entienda? Una jubilación dinámica significa que después de un periodo laboral, una vida productiva de 25 años, el profesor tiene derecho a su jubilación, continuando con las percepciones que la universidad otorga a sus trabajadores y teniendo el derecho a percibir aquellas prestaciones que se incrementen conforme se va dando la evolución salarial dentro de los profesores activos. Básicamente es el meollo del asunto de mantener esas prestaciones. Eso es lo que significa. Y más o menos en ese tiempo, andamos en el 2000, que te 2000, tocó a ti, ¿cuál era el presupuesto, digamos, de la universidad? Incluyendo la parte federal y la parte estatal. ¿De cuánto hablaríamos en ese entonces? Estaríamos hablando en el 2000 de un presupuesto aprobado por el Consejo de 1.900 millones de pesos. Y una parte que año con año se da y es probablemente la que se presta a un margen de opacidad dentro de este presupuesto, se incrementaba a 300 a 400 millones de presupuesto extraordinario aprobado por el Estado, donde ya este presupuesto no venía etiquetado dentro del presupuesto aprobado, sin embargo era requerido o necesario para hacer frente a algunos otros gastos. De estos, en promedio, 2.000 millones de pesos de presupuesto universitario, el 80% era para salarios o servicios profesionales, que es el rubro más fuerte en el que invierte la universidad, en pagar los salarios tanto de académicos como de administrativos. Un 80% aproximadamente se utiliza para cubrir salarios. El 20% restante, es decir, unos 400 millones de pesos, se va al gasto operativo, que son los gastos que tiene cada dependencia en materiales para realizar sus prácticas, papelería administrativa, gastos que le llaman gasto corriente de todo lo que es consumibles para la operación y prestar el servicio educativo en las diferentes dependencias. ¿Y por qué, doctor, compañero Rafael, existe esa opacidad en el ejercicio de una parte del presupuesto? ¿A qué se debe que no hay, digamos, elementos de supervisión, de fiscalización, no hay instancias en la universidad que eviten precisamente esa opacidad en una parte del presupuesto? Y la otra es cómo se distribuye, qué elementos hay para la distribución del presupuesto, digamos, en las tres áreas sustantivas de la universidad. Hablamos de la academia, de la investigación, la difusión y extensión de la cultura. ¿Qué hay allí? ¿Qué falta? Sí, podemos hacer un comentario muy concreto señalando el mecanismo presupuestal, cómo se ejecuta en la universidad. Es un proceso de presupuestación muy centralizado, donde existe poca participación de instancias universitarias, entiéndase, dependencias que participen definiendo sus necesidades en base a su proyecto de operación anual. No es un proyecto participativo consensado, es un proyecto determinado regularmente de forma centralizada en la tesorería de la universidad, de donde se deriva las necesidades presupuestales ajustando los índices inflacionarios, y que este presupuesto global es negociado ante instancias de la Secretaría de Educación Pública federales, con la parte que corresponde en su apoyo para la operación del servicio educativo, que es aproximadamente el 60% de lo que se requiera, y el 40% en contraparte para el Estado. En el 2000 todavía se estimaba, por ejemplo, que los ingresos propios de la universidad por cuotas de recuperación de inscripciones y todo por los servicios que presta, tendríamos un ingreso alrededor de los 200 millones de pesos.
A raíz del cambio que impulsó el ex gobernador del estado, Leonel Godoy, este ingreso propio, dada la gratuidad que se da de la ahí educación, está otro fenómeno interesante. dejó de percibirse. Entonces esta situación nos lleva a que el presupuesto se elabora centralizado, y existe poco conocimiento, participación y discusión de los académicos, de los trabajadores administrativos en cuanto a las necesidades que genera cada una de las dependencias, ya sea por cantidad de estudiantes que atiende una institución educativa, una dependencia, cual no hay un criterio unificador en la elaboración de este presupuesto, lo que hace que se vayan dando fenómenos de poca claridad en la asignación presupuestal para dar respuestas óptimas, eficientes a este gasto presupuestal. Recientemente, hará unos 3 meses, el rector hizo una declaración que era factible hacer ahorros hasta por 300 millones de pesos, teniendo... Que ahí es un déficit que tienen ahí ya. Que casi es equiparable al déficit que se menciona que tiene la universidad. No es posible que con ahorros de apagar luz, papel de baño, ahorro en papelería, reciclar, lo estemos haciendo equiparable al déficit presupuestal que maneja la universidad. Esto nos da una idea de que es necesaria una participación más decidida de la máxima autoridad del Consejo Universitario y dar en toda su plenitud las funciones de planeación para que dentro de esta comisión se tenga la participación de las dependencias que integran la universidad, para que la misma pueda establecer de manera coordinada con las comisiones como la de presupuesto, la forma de aprobar y operar el presupuesto universitario. En este caso, por ejemplo, qué bueno que mencionas, efectivamente en la ley orgánica se dice que el Consejo Universitario es la máxima autoridad de la institución. ¿Cómo observa su papel, su función? ¿Realmente sí cumple ese objetivo de ser la máxima autoridad en la universidad? ¿O ahí tenemos también un déficit en ese sentido desde el punto de vista democrático? Creo que tiene que ver con el hecho de que la forma en la que opera la máxima autoridad del Consejo Universitario, cuando se nos convocaba, y creo que sigue siendo el mismo asunto, a reuniones de trascendencia para la universidad, como la reunión de aprobación del presupuesto universitario, los consejeros no son correctamente informados en tiempo y forma con el presupuesto que van a votar. Simplemente se enunciaba el presupuesto integrado por tantos miles de millones de pesos, y si están de acuerdo ustedes, aprueben ese presupuesto. Así, no hay discusión. No hay una discusión plena donde se argumente por qué destinar una X cantidad para una función universitaria. Quisiera poner un ejemplo: las casas del estudiante, que es un rubro que se ha atacado, que causa una gran sangría al presupuesto universitario, y en realidad el presupuesto de las casas del estudiante, al menos lo pudimos constatar desde el año 87 al 2000, estábamos hablando de un presupuesto de 4% del total para atender casas del estudiante, y en el 2000 estábamos hablando del 5% de ese presupuesto, es decir, estamos hablando de 60 a 80 millones de pesos en el gasto operativo de casas en el año 2000, el 5 al 6% del presupuesto total de la universidad. Entonces no es correcto buscar culpables ahí. Las casas del estudiante absorben grandes cantidades del presupuesto. Están claramente establecidos estos presupuestos. ¿No será como chivos expiatorios para justificar otras cuestiones? Creo que deberíamos buscar la manera más racional de hacer la planeación y la distribución de este apoyo presupuestal que da la Federación y el Estado. Creo que algo que lo considero como un supuesto, una hipótesis, es que el problema más bien es que se ha venido contrayendo el presupuesto a la educación superior en términos reales, a pesos constantes, de poder adquisitivo constante, sí se ha contraído. Y esto debemos de analizarlo con más detenimiento, porque
A la par de que se ha contraído este presupuesto, se ha incrementado la necesidad de brindar educación superior a la sociedad, a los que exigen esta formación profesional. Se ha ido incrementando esta demanda, tanto estatal como de la región, porque atendemos una gran población estudiantil que es fuera de Michoacán, y que ante ese crecimiento de demanda, nuestro presupuesto en términos constantes se va contrayendo. Y aquí sería una resultante de las políticas que los últimos gobiernos han adoptado, pues yo digo, no ciegamente, sino con una intencionalidad de aquellas imposiciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el BID, es decir, políticas que vienen exactamente a reducir, digamos, los presupuestos federales, el gasto público. Esto de alguna manera sí tiene una gran influencia, en este caso en los presupuestos universitarios. Sí tienen un impacto directo, sobre todo cuando toman por sorpresa a las instituciones que están intentando operar de manera eficaz y eficiente, órganos que tienen un espíritu muy democrático como es el Consejo Universitario, pero que les complican esta operación dada la necesidad de una mayor comprensión de la planeación educativa, y que en determinados momentos va haciendo que esta exigencia hacia la operatividad de las instituciones de educación superior impuesta por organismos, tendencias internacionales, exigencias de excelencia a la operación. La OCDE, todos ellos. Todos ellos van planteando estas exigencias, y para atenderlas es necesario que estos órganos democráticos como los consejos universitarios contextualicen esa exigencia internacional a los contextos regionales y nacionales, qué es lo que el país demanda y requiere, como son las nuevas carreras, cómo no permitir que se nos estén saturando carreras que entre comillas diríamos no soportan el mercado no manifiesta ese comportamiento dinámico para estas carreras. Todo esto debe de ser analizado por las diferentes comisiones de consejo e informado ampliamente a la comunidad que integramos la universidad, que la forman primordialmente los estudiantes, que son la base de la existencia de la razón de ser. La razón de ser, el dinamismo intelectual está en los jóvenes, que afortunadamente están los medios de comunicación nuevos, masivos, que les permiten a ellos tener una extraordinaria y acceso a información. Un ejemplo de ello será el movimiento Hoy 132, ¿no?, que es extraordinario lo que están planteando, y que nosotros como académicos, como prestadores de un servicio a esta juventud que busca el impulso hacia una nueva justicia social, más equidad, generemos las condiciones internas del servicio para dar la educación. Y esto pasa por el que opere más eficaz, en forma más eficaz y eficiente nuestro Consejo Universitario, darle los elementos de información. ¿Consideras que el Consejo Universitario como máxima autoridad hay una cuestión de inercia, hay una cuestión de subordinación a esa estructura del patrón en la universidad, y que nos lleva entonces a replantear, es decir, cómo no ha llegado al seno de la universidad la democracia, y donde pudiéramos estar hablando ya ahorita de, como lo hacen en Porto Alegre, de presupuestos participativos? ¿Pudiera ser una orientación en ese sentido? ¿Qué hay ahí en esa parte? Es fundamental el papel que desempeñan nuestras autoridades, que sabemos se renuevan cada 4 años. Sin embargo, como que hay una inercia a la falta de eficiencia y eficacia, a la supervisión, a la fiscalización de la asignación y ejercicio presupuestal, que definitivamente es un reflejo el hecho de que no haya medios electrónicos donde uno pueda consultar cómo va evolucionando, qué se está analizando,
para que en el transcurso de forma inteligente con las escuelas de economía, contabilidad, administración, agronegocios, se pueda plantear qué hacer con el presupuesto a la investigación, a la enseñanza, al servicio, la difusión. a la difusión, que curiosamente absorben rubros que parece que no tuvieran nada que ver con un ejercicio racional de la aplicación presupuestal. Quisiera señalar uno de ellos que me llamaba a mí mucho la atención en el tiempo que teníamos que participar en esta comisión, al preguntar por qué a la investigación se le está destinando el 1.5% del presupuesto. Estamos hablando de 18, 20 millones de pesos. Hay otras funciones que están absorbiendo rubros como el de la casa, que es del 4%, que no son exagerados, simplemente, bueno, hay una... No está equilibrado, ¿no? Hay una función sustantiva, la investigación. En el 2000 no había 4 proyectos de investigación aprobados para la Facultad de Medicina. 4 proyectos. Por ejemplo, su presupuesto era mínimo. Que la salud no es del interés del Estado michoacano de asignarle recursos a la investigación. Ha venido afortunadamente cambiando esta tendencia y parece ser que en los 12 años, en últimos tiempos, ya es un tanto, incluso laboralmente, estábamos hablando de menos del 10% de profesores de tiempo completo en medicina. Ahora podemos hablar de que hay más del 20% de profesores de tiempo completo. El fenómeno de la contratación por horas está tendiendo a ser resuelto, pero aún falta claridad para poder presupuestar. Es donde está detrás ese fenómeno de por qué tantos contratados por horas y pocos contratados de tiempo completo, es decir, pendiente a lo que exige o propone la política nacional de un cambio hacia la profesionalización de la enseñanza. En su plan de educación 2000 planteaban para el 2015 que todos los profesores de instituciones de educación superior debían tener el grado mínimo de maestros en ciencias o doctores, y lanzan desde mediados de los 90 el programa de mejoramiento del profesorado para llegar a esta meta. Esto ha permitido que sí se vaya dando un proceso de contratación vía personal que garantice un grado académico que se supone debiese reflejarse en la calidad académica. Y en este caso, por ejemplo, que desde tu punto de vista, ¿qué papel debieran jugar los dos sindicatos de la universidad, de administrativos, los empleados y los docentes? ¿Que no sería un papel importante de vigilancia en el ejercicio de esos presupuestos, en su distribución? ¿Pudiera ser por ahí también una parte importante? Es fundamental la participación en el Consejo Universitario. Tienen una representación, un representante por sindicato. ¿Y qué papel se ha jugado ahí? ¿Cómo lo observaste en tu periodo? Al menos en el periodo tuvimos la oportunidad de ver una participación muy activa de los dos sindicatos conforme a proponer el respeto a las cláusulas contractuales que manejan cada uno de los dos contratos colectivos. El representante por el sindicato de empleados es su secretario general, de acuerdo a sus reglamentos, y el representante de los académicos lo propone el comité ejecutivo. Entonces, estos dos sindicatos son una fuente directa de información para hacer llegar a los sindicatos, y que estos deben de procesar y hacer llegar a sus agremiados la información de qué se está manejando en el presupuesto, cuáles son las expectativas con que se cuenta, ¿no? Actualmente me llamó la atención que el rector y el Consejo Universitario aprueban un presupuesto con un déficit de 317 millones de pesos aproximadamente. Ya desde su aprobación se está aprobando un déficit operativo. Y que se haga un comentario abierto como es probable que no haya para pagar salarios si no se cubre ese déficit. Entonces, bueno, esto es lo que se presta. ¿Cuál es el problema de negociación
de la planeación presupuestal para llegar a tener esas posturas de incertidumbre y que afectan necesariamente la dinámica operativa tanto de los sindicatos de empleados como académicos. En este caso, la opacidad estriba en que se hace público un déficit, pero no el origen de la planeación de esas necesidades, y el déficit se ve reflejado en salarios, específicamente a cuáles se refieren, ¿no? Porque estamos hablando de que la universidad opera una gran parte de su presupuesto, lo opera en contrataciones, como si fueran contrataciones extraordinarias, y que al menos por experiencia en la Comisión de Presupuesto y Control, en el periodo que tuvimos la oportunidad de participar, no son contrataciones extraordinarias, son contrataciones de servicios profesionales para atender estudiantes que se dan año tras año. En los últimos años, últimos 15 años, igual está en este momento, o sea, no son que se esté contratando de forma extraordinaria. Entonces aquí ha faltado una claridad en la relación con el Estado para demostrar que estamos atendiendo una necesidad social que no es un costo, sino es una inversión para el desarrollo del Estado y del país. Esa es la parte donde parece ser es difícil si no se cuenta con este órgano, con una operación más eficiente de este órgano democrático, que es el Consejo Universitario, en el respaldo que requiere la autoridad central para impulsar el ajuste de estos presupuestos. Ese es y la otra parte es decir, cómo la federación, en este caso la Secretaría de Educación Pública, de alguna manera afecta las decisiones de la Secretaría en cuanto a empujar ciertos programas educativos, toda esa parte de certificaciones sobre las instituciones, de alguna manera sí están pensados por los universitarios, por la comunidad universitaria, o también son imposiciones, ¿verdad?, de la federación, por ese cambalache que se establece. Si tú, por ejemplo, no colocas una estrategia de aprendizaje, por ejemplo, por competencias en el bachillerato, no te otorgo cierto presupuesto, ¿no sería un tanto violentar esa parte de la autonomía universitaria en el campo del pensamiento, de la conciencia? ¿Cómo lo ves tú? Creo que sí es una propuesta agresiva a las autonomías universitarias. Esto de la tendencia internacional de certificar los niveles de estudio, los planes de estudio, por organismos extrauniversitarios, llámense comisión o consejo de evaluación, que generalmente incluso se prestan a la suspicacia de quién mantiene estas instancias de certificación y de evaluación. Sabemos que originalmente, en el 94, que iniciaron a operar algunas de ellas, fueron directamente subsidiadas, financiadas por presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, pero que operaron como asociaciones civiles que estaban cumpliendo esa función. Y en definitiva, afortunadamente, hubo varias voces universitarias que frenaron el accionar de este tipo de consejos de evaluación, porque estaban como en un mercado de presupuestos. Aquellos certificados van a tener, aquellas instituciones que se certifiquen, una prioridad en la asignación presupuestal. ¿Qué significado tiene esto? Algo así como el presupuesto al campo para vender a los campesinos una idea de desarrollo. Igual a las universidades se les trató de vender ideas de desarrollo que desgraciadamente descontextualizan a las instituciones públicas con su autonomía, de brindar y hacer el ejercicio intelectual de definir qué es lo que en mi región, en mi estado, en mi país, es prioritario en la reflexión de la solución de problemas, vendiéndonos la idea mercantilista del conocimiento para colocarlo en el mercado laboral, hablando como si la institución educativa se subordinara a la institución mercado. Y hablar de eficiencia presupuestal no es necesariamente hablar
de eficiencia, de rentabilidad de inversión en la educación, sino de una eficiencia social. La forma en la que la sociedad puede mejorar no únicamente pasa por los mercados de dinero. Financieros. Y entonces ahí estaríamos pues en una situación en la que ese campo académico, ese campo de investigación o difusión de la cultura queda subordinado a las políticas, a las reglas del mercado, en donde nosotros parece que perdemos nuestras identidades culturales, perdemos la posibilidad de un cambio de sociedad, de país, es decir, quedamos como atorados a las reglas de ese mercado. ¿Y cómo romper ese círculo? Se ha demostrado a nivel internacional y sobre todo en los países en desarrollo, en reciente emergencia como Corea, como Brasil, la importancia fundamental que desempeña la educación, la inversión en desarrollo de capital humano, y que han logrado espectaculares procesos de desarrollo a partir del desarrollo de su capacidad intelectual, de su formación para atender los problemas que padece un país, y que son problemas generalmente relacionados con rezagos educativos, con rezagos de comunicación importantes en términos del avance tecnológico, el cambio del conocimiento, y que por un lado apuntan a técnicamente tener habilidades, pero se ha demostrado en estas sociedades que la parte más importante no es la técnica, porque esa está disponible ya a nivel mundial de manera muy rápida, sino la parte del desarrollo social, la capacidad del individuo para situarse en posiciones que permiten reflexionar con repercusiones como en olas amplias de conocimiento, para tratar de hacer emerger las potencialidades de cada uno de los integrantes. Hoy es importante sociales, porque efectivamente falta esa parte de la conciencia, del pensamiento crítico de los universitarios, y que hoy día, cuando hablamos de pensamiento crítico, el mismo proceso neoliberal del capital lo ubica como tener ciertas habilidades en las personas, y ciertas habilidades significa exactamente una intervención de la técnica, y hemos visto que la técnica y la planeación y la administración son mecanismos para controlar, y efectivamente ahí hay una confusión, porque yo creo que lo que importa en la universidad es la construcción de ese pensamiento crítico, reflexivo que tú dices, y de alguna manera todos los procesos de certificación se encaminan a crear ciertas habilidades en las personas, en los estudiantes, y de alguna manera disminuir la parte del pensamiento. ¿Cómo observas tú esta parte? ¿Está ausente en la universidad? ¿La hemos olvidado y tenemos que recuperarla? Creo que retomando el objetivo de la invitación a hablar en términos de financiamiento de la educación presupuestales, se han hecho esfuerzos por tratar de etiquetar cuál es la rentabilidad de la inversión en educación, y se han generado diferentes índices de evaluación para la inversión universitaria, y por todos los índices que se han manejado, definitivamente la tasa de recuperación de estas inversiones es exponencial. Se cubre ampliamente el beneficio social de estar formando recursos, y es interesante, no necesariamente estas evaluaciones han indicado que la técnica no es lo más recomendable o lo más redituable dentro de la inversión, sino la actitud crítica, la formación de capital, la generación de nuevas ideas, de nuevas formas de trabajo, nuevas formas de organización, la capacidad de innovación, pero no de los individuos, sino del grupo social, que en este caso representan las instituciones de educación superior. Estamos hablando de tasas muy superiores al 50% de rentabilidad de la inversión estimadas para Brasil
y para Corea estamos hablando del 75% del rendimiento como grupo social, y es donde no podemos en México, en nuestras universidades, ser acríticos y tomar las opiniones de los organismos nacionales que nos hemos dado para evaluar nuestros sistemas de educación superior, cómo pueden condicionar o direccionar más apoyos al área de la salud en Michoacán y más apoyos al área de las tecnologías en Monterrey. Parece que hay un plan que quiere cuadricular al país, donde están requiriéndose ciertas habilidades, cuando sabemos que la sociedad en su conjunto debe de tener una posibilidad en las instituciones de educación superior de una serie de principios como el combate a la desigualdad, combate a la pobreza, que son transversales y tienen que utilizar técnica, tienen que utilizar formas de organización social. Y entonces ahí, como mencionas tú, hay una desigualdad, y entonces ¿cómo pretender establecer una evaluación, una prueba estandarizada? Desde ahí lo estandarizado de alguna manera no contempla estas desigualdades en ese sentido, ¿verdad? No, finalmente el conocimiento a nivel... 20 segundos. A nivel de... Nos lo ha mostrado que el conocimiento tiene una característica relevante. Para ser trascendente tiene que tener un cambio inmediato y gradual ascendente. Y esto lo permite las inversiones en educación. Bueno, pues estamos, el tema es interesante, es un tema que pues da para mucho, y pues debemos de continuar pensando la Universidad Michoacana en ese sentido. Y por hoy, pues aquí dejamos esta plática y te agradecemos que hayas estado en este espacio de cambio de Michoacán. Y vamos a continuar la próxima, porque no hemos terminado, no hemos concluido. Muy bien, maestro, sí. Muchísimas gracias la invitación.